Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas sean a esta aula virtual, esta edición de junio. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes en esta tarde de sábado casi lluvioso. Muchas gracias por acompañarnos a esta plática que yo auguro será muy interesante porque, bueno, no digo que los otros no lo hayan sido, al contrario, sino porque toca el turno, creo que a un área, un campo del arte que es bastante importante y que es bastante atractivo, glamuroso y todo lo que conlleva, ¿no? Que es el cine y el arte audiovisual. Y en nuestro caso, pues queremos presentar en esta ocasión, en esta aula virtual, a Mariana Dianela Torres Valencia, que a reserva de que, bueno, en un momento más leeré su semblanza curricular, su semblanza profesional, pues yo quisiera mencionar que Mariana forma parte de una generación muy importante, ¿sí? Aquí en el país, en México, de artistas audiovisuales que están, pues, teniendo o más bien causando cierto impacto en lo que es justamente expresiones tan características como lo que es el cine experimental y el videoarte, ¿sí? Y el arte, el cine expandido, etcétera, ¿no? Todas estas, por ahí, puntos periféricos convergentes que están por ahí dialogando entre el arte contemporáneo y lo que es el arte audiovisual. Y pues bueno, paso rápidamente a leer esta semblanza de Mariana. Ella es cineasta e investigadora, licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en producción audiovisual por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, enfocada en realización independiente e investigación artística. Ha cursado seminarios y clases en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, la Filmoteca de la UNAM, el CUEC, ahora llamado ENAC, Escuela Nacional de Arte Cinematográfico, y la Cineteca Nacional. Ha colaborado en distintos medios, festivales y editoriales, y desde el 2015 su trabajo se ha presentado y proyectado tanto en México, Estados Unidos, Irán, Sudamérica, África, Europa, en varios festivales de cine y video, además de museos y exposiciones. Y bueno, pues sin más que añadir, quisiera darle la bienvenida a Mariana. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión, de parte de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenida a San Luis Potosí, aunque sea virtualmente. Hola, muchas gracias. Primero, gracias a todos por estar aquí. Y también quiero agradecer pues, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me encantaría conocer. Y también a la Coordinación en Arte. Y bueno, a Daniela Palafox, a Oscar Montero y a Antonio Loria por la presentación y la invitación. Me da gusto estar aquí porque es como algo distinto a lo que he presentado alguna vez. Entonces, es una presentación que preparé exclusivamente para esta sesión, esta aula virtual. Entonces, espero les sirva, les guste, les interese, con todo el interés de aproximar más a la gente a otras formas de hacer cine, de ver cine también y de entender el cine, sobre todo, que creo que eso es muy importante, porque no quiero ponerme aquí como en un papel de productora, aunque estudié producción, sino quiero como sobresalir mi interés por la apreciación del cine, por ver las películas, y que creo que eso es lo que a mí más me interesa y lo que más me importa. Entonces, esta presentación en primer parte va por ahí, una reflexión de asociaciones sobre ciertas películas que me han inspirado y que para mí pueden significar lo suficiente para lo que yo quisiera denominar como poéticas de la experimentación musical cinematográfica, que ahora explicaré mejor. Y más adelante quisiera presentar dos piezas que sí fueron realizadas por mí. En la primera parte van a ser piezas que yo no realicé, pero que para mí son fundamentales para hablar de esto. Y ya después presentaré ya en un sentido más personal y un proceso más creativo. Y bueno, voy a compartir pantalla. No soy tan fan de los PowerPoints, pero creo que funcionan bien para este tipo de presentaciones. Sí me gustaría, si pueden activar sus cámaras, quisiera ver rostros. Me da gusto ver gente conocida también y, bueno, gente que no conozco. Si no la pueden activar o no quieren, está bien. Solo lo digo porque sería
sería interesante verles. Y bueno, el chat también va a estar habilitado, por si quieren comentar algo, trataré de seguirlo también, porque sí me gustaría pues tener cierta retroalimentación. Y bueno, también Mariana, ¿sí? si me permites anotar que, bueno, si gustan hacer preguntas, por favor, pues, las pueden anotar en el chat. Al final estaremos atendiendo y, bueno, Mariana estará respondiendo a cada una de ellos. Sí, Muchísimas claro. gracias. Sí, dejaré un tiempo para eso específicamente, pero bueno, si algo se les ocurre o algo les sale, pues también trataré de estar al pendiente, ¿no? Pero bueno, si no al final, pues ya. Bueno, voy a compartir pantalla. Eh, ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, ahí Genial. está ya. Con esto no, que esto lo voy a poner aquí. Creo que ahí está bien. Bueno, primero quiero dar una breve introducción sobre esto. Poéticas de la experimentación musical cinematográfica. Fue un título difícil, debo confesar. Mucho de lo que estoy presentando ahorita forma parte de lo que fue mi marco referencial en mi tesis de licenciatura, la cual se puede consultar en TesiUNAM, pero no se llama así. Se llama La Estrella Negra de la Audiovisión, si la quieren revisar. Y bueno, seguramente es perfectible a la fecha, pues es un proyecto que terminé hace unos años y obviamente ahora pienso otras cosas. Por eso quise acotar este nuevo nombre que en esta presentación vemos. Primero quisiera como un poquito decir que estoy refiriéndome a poéticas como unas formas, expresiones audiovisuales que tienen que ver con dos cosas, lo musical y lo experimental. Esto apela a dos tradiciones grandes, me refiero a dos grandes formas que se pueden identificar en el cine en general, no solo en el cine hegemónico, sino también el cine no hegemónico, que sería el cine musical por un lado y el cine experimental por el otro. Entonces, juntos, yo diría que podemos encontrar en estas dos grandes formas es una relación esencialmente poética, que tiene que ver con su tradición, pero también tiene que ver con su modo de expresión y su modo de experimentar a partir de nociones de montajes y bueno, de la forma cinematográfica. Entonces, esto es como un breve referente general. No voy a ahondar tanto en esto, ya que no es como tal una cuestión histórica la que quiero plantear. Sin embargo, sí creo que son puntos para entender un poco a qué nos referimos cuando hablamos de cine experimental. Podríamos decir que desde los primeros ejercicios de animación, desde 1911 o 1912, existen una serie de ejercicios de animación que ya pueden evidenciar cierta forma que podemos decir como experimental. Por otro lado está el cine de laboratorio. ¿A qué me refiero con cine de laboratorio? Hubo un momento en estos primeros ejercicios de cine donde la gente que trabajaba en laboratorios trabajaba con microscopios y hacía vistas microscópicas que eran ejercicios científicos, pero a su vez eran ejercicios experimentales. Entonces eso es muy interesante, creo yo, porque habla como desde que estamos viendo los primeros ejercicios del cine ya estamos teniendo una noción sobre lo que es el cine experimental y también pensando que pues el cine, se suele decir que el cine empieza como un instrumento científico, en términos históricos así se le reconoce en los libros de cine, y bueno, en ese sentido también surge de una experimentación en términos de música, en términos de luz y en términos de máquinas, es decir, máquinas de sonido y máquinas de imagen. Y así es como, bueno, empiezan a existir las primeras proyecciones de cine. Ahora quiero hablar del cine abstracto también como algo muy general, que empiezan a presentarse en los años 20. Y hay un cine en específico que es el que quiero acotar en esta presentación, que es el cine absoluto. Por eso lo estoy subrayando, ¿no? El cine absoluto tiene que ver con la música, el cine y la pintura, y tiene que ver con la imagen del sonido. Esto es muy importante porque la imagen del sonido ya apela a cosas que podríamos pensar separadas. Y bueno, normalmente se habla del cine como un arte de la imagen, pero realmente no es un arte separado del sonido.
sino es un arte que va en conjunto con el sonido. Si bien las primeras proyecciones se les suelen llamar proyecciones silentes, también tenían en sus proyecciones músicos que musicalizaban en vivo. Y bueno, otra idea que pensaba al hacer esta diapositiva es que si bien en términos literales, es decir, ver al músico interpretando una pieza musical, mientras se veían, bueno, yo no, pero bueno, la gente de ese tiempo veía las proyecciones, era ver literal gente tocando mientras estabas en la experiencia de la proyección. Y bueno, había casos que quizás no había músicos, y eso es muy interesante porque podríamos decir que la proyección misma ya tiene un sonido. Y tal cual, si han ido a alguna proyección que tenga que ver con lo fílmico, siempre se escucha el proyector. Entonces podríamos decir que ahí ya hay un ritmo dado externo a y presente, es decir, nunca fue sin sonido, siempre había ruido desde el proyector y eso te marcaba un tempo. Entonces eso es muy importante para lo que yo me refiero con lo musical y porque quiero resaltarlo. Entonces, bueno, hablando más del específico del cine absoluto, creo que es importante mencionar que tiene también que ver con el espacio y con la forma y con el objeto sujeto. ¿A qué me refiero con esto? En este contexto ya existían teóricos de cine que estaban trabajando y les importaba muchísimo plantear al cine con todas las posibilidades que tiene como un medio que es potencialmente artístico. Y aquí me quiero referir específicamente al libro de El cine como arte de Arnhem, que quien en los años 30 ya plantea mucho esto y es muy importante para lo que refiero yo como forma y también tiene que ver con la poética. Entonces, justo en este momento en el que el pensamiento del cine se está presentando como tal en los teóricos estudiosos, los cineastas también empiezan a teorizar y también empiezan a hacer manifiestos. Y en esos mismos manifiestos empiezan a hacer nuevos ejercicios, nuevos experimentos, y ahí encontramos al cine absoluto, que tiene también que ver con la música visible y la luz audible. Pero bueno, esto es como muy general. Entonces, ¿a qué me refiero también con lo musical? Tiene que ver con los conceptos que vienen también de la música, sin embargo, que no están desprendidos del cine. Es decir, hablar de ritmo, hablar de fusiones tiene que ver con el montaje. Hablar de timbre, hablar de textura, son conceptos musicales, pero también tienen que ver con la imagen. Y bueno, el tempo, ¿no? Que sería como la música es tempo, así como el cine es tempo. Bueno, a esto quiero referir a este ejercicio solamente como una acotación histórica que a mí me interesó mucho cuando estaba haciendo mi investigación. Esta película en específico, que 1930, en términos estrictos de la gran historia del cine, se suele referir al cantante de jazz como la película sonora que da la pauta a la estructuración sonora narrativa, ¿no? Sin embargo, ya había muchísimos ejercicios experimentales sobre la música y sobre el sonido. Entonces, esta película a mí se me hace muy importante si queremos hablar de este tema, porque es una película que ya estaba trabajando con el sonido sincrónico. Entonces, esta la pueden ver en YouTube, luego la pueden buscar. Es muy interesante porque en pantalla vemos cómo empieza a sonar un piano y lo escuchamos. Entonces, es muy, muy interesante para ejemplificar uno de muchos experimentos musicales que ya existían muchísimo antes de lo que en la historia hegemónica se da como un hecho, ¿no? Hablar del cantante de jazz cuando realmente cuando nos podemos a investigar un poco más, nos podemos encontrar muchísimas sorpresas como esta, ¿no? Pero antes de esto, bueno, esta es como solo la referencia para explicar a qué me refiero también con movimiento. Pensar en cine es pensar en imagen de movimiento, ¿no? Y pensar en música es también pensar en movimiento. Esta cita para mí es como fundamental para este aspecto. Y bueno, Michel Jean lo trabaja en la música y el cine. Y bueno, esta sí la quiero leer porque se me hace como muy clara para ejemplificar por qué, por qué quiero referir a la música como algo esencialmente del cine y al revés, ¿no? El movimiento pues, el primer lazo, el primer puente entre la música, espérenme que aquí, ya, entre música y cine. El cine es movimiento y por tanto se relaciona con las dos artes del movimiento que existían antes que él y unidas además entre sí la danza y la música. O si se quiere, la danza es el punto en común entre la música y cine. Aquí es interesante pensar en la danza no como pensaríamos en la danza en el cine, que sería como pensar en el cine musical hegemónico,
es decir, gente bailando a la cámara, sino pensar en la danza como una noción de coreografía de la imagen, coreografía de la música y de la imagen en conjunto. Entonces, eso es interesante porque tiene que ver más bien con una noción coreográfica que se relaciona con Eisenstein en el sentido de montaje, que eso es el montaje también. Pensar en términos sonoros y visuales, es decir, audiovisuales, para generar un montaje y producir una forma unificada. Esto es muy interesante, creo yo, y creo que esta cita se relaciona muy bien a muchas ideas de Eisenstein. Pero bueno, tampoco quiero como profundizar como tal en la teoría del montaje de Eisenstein, solamente es como algo muy general para entender un poco más sobre a lo que me refiero con su relación musical desde el montaje y pensar en este concepto de movimiento como algo muy importante a lo que yo quería acotar y la importancia de la música. Y bueno, aquí como para ejemplificar, dentro de esta gran forma que ya les comenté que le estaremos llamando ahora como poéticas de la experimentación musical, encontramos una subforma, por decirlo de un modo, que sería las sinfonías. Esta forma también está muy trabajada en muchísimas investigaciones. En específico tiene que ver con un contexto de la modernidad y cómo las ciudades estaban creciendo. Muchos cineastas se inspiraron por estas ideas, está también el futurismo y todo, muchísimas corrientes interesantes al respecto, como podemos también pensar en Bertov y bueno, muchas películas que van en esa línea, Manhattan también, que es esta anterior, y estas películas solían representar, bueno, no es representar, más bien con todos los elementos que ya les mencioné, pero estaban enfocados en las ciudades específicas. Y eso es muy interesante porque en estos casos podemos ver cómo dentro de lo experimental y lo musical también se puede ver como una constante, porque estas películas hasta la fecha siguen presentes. Aunque claro, bueno, ya tienen sus derivas y es otra perspectiva, pero en este contexto de la modernidad tiene que ver muchísimo con ver a la ciudad como una maquinaria y ver al cine como una maquinaria. Entonces, estos experimentos solían tener que ver una gran relación con los ruidos que la misma ciudad daba y cómo estos ruidos generaban impresiones visuales entre quienes trabajaban con la cámara. Yo quiero poner ahora un fragmento de una de mis películas favoritas, primero como para ejemplificar todas estas ideas, que creo que hablé un poco rápido, pero bueno, vemos una película que se llama British Go Round, y ahorita explico por qué elegí esta película para ejemplificar las sinfonías, ya que es una película que cuando se habla de sinfonías de las ciudades normalmente nos vamos a Bertov, a Ruthman, y bueno, yo quería elegir a Shirley Clarke, que es una de las cineastas experimentales más importantes de la vanguardia estadounidense. Entonces, bueno, voy a dejar de comentar pantalla para que la podamos ver, esa película, tantito.
Creo que ahí está bien. Bueno, yo tenía pensado cortarle en la parte roja, porque si no, no nos va a dar tiempo. Está en YouTube también, la pueden consultar. Es una película increíble. Creo que se ha vuelto de mis películas favoritas, sin duda. Y bueno, quería compartirla porque creo que tiene todo lo que ya estuvimos hablando, bueno, lo que yo estuve hablando. Y es muy interesante porque Shirley Clarke lo plantea más desde el color y la tonalidad. Aunque claro, también está la musicalidad desde la música misma. Y esto es interesante por varios motivos, porque Shirley Clarke hizo esta película una vez que fue comisionada para hacer una película sobre la ciudad de Nueva York, y con el metraje que le sobró, hizo esta versión, esta nueva película que se llama Bridges Go Round, que sea como los puentes van alrededor, algo así. Y es muy interesante también pensar que esta película tiene dos versiones. Esta que vimos musicalizada, como más en una línea de jazz, y hay otra versión que fue como la otra original, que se presentaba más como electrónica, de alguna manera, música concreta. Entonces es muy interesante pensar esto. A diferencia de quizás las otras sinfonías que bueno, en el caso de Bertov es distinto porque Bertov sí tenía un guión sonoro pensado para su película, imaginario, porque no fue posible usar su sonido original, el que él quería, pero bueno, esto es interesante por eso, por muchísima, bueno, no solo por eso, pero creo que Shirley Clarke logra trabajar con la sobreposición y con una Bolex, una de 16 milímetros. Yo nunca he podido ver esta película en sala de cine. Es una película que solo he podido ver en YouTube, en Vimeo, y aún así veo a la película como una película que me ha movido mucho por mucho tiempo en mi vida. Entonces quería compartirla por eso primero, y porque también va mucho de la mano con la idea que tengo de la sesión, es pensar el cine como una serie de asociaciones, y como les decía, como una persona que le gusta ver películas, me gusta pensar las ideas a partir de varias películas, y eso indirectamente y de muchas maneras influyen cómo vemos, cómo pensamos y cómo sentimos el mundo. Entonces eso es algo que me parece muy interesante. Y no podía hablar de lo experimental y lo musical sin mencionar a Shirley Clarke, definitivamente. Bueno, ahora, guay, es que como que, ya. Bueno, esto es como un poco de la idea de Ruttman, de qué es el cine absoluto, y tiene que ver con algo que no, es muy interesante porque, como les decía, la mayoría de estos cineastas que trabajaban en la línea de lo absoluto también eran teóricos y tenían una idea muy cercana a pensar el cine desde posibilidades teóricas. Y como se estaba viendo como un nuevo arte todavía, o sea, todavía no se veía el cine como tal, como un arte, sino estaba muy en la línea o espectáculo o documento, como que había muchos artistas que querían explorar estas ideas. Entonces, por eso el cine absoluto para Ruttman tiene que ver directamente con una idea de pensar el cine desde la teoría. Y esa es una de sus diferencias. Pero bueno, esta la puse en inglés porque es una fuente de origen de inglés y no quise poner una traducción mala. Entonces, solamente es como la idea que tiene que ver con la pintura, con la música y con el tiempo, que esto ya lo habíamos platicado. Pero bueno, bueno, y en este estilo, este estilo sí es una pieza que es de unas piezas más recientes que he hecho, que se va a estrenar como en 15 días y espero compartirla también con ustedes. Bueno, hoy no la voy a presentar, pero bueno, quería como un poco como el ejemplo que al estudiar esto y al pensar esto me ha ayudado muchísimo también a mis propios ejercicios prácticos. Entonces, como que en este caso, por ejemplo, es una pieza que se llama Memoria, que hice con un músico que se llama Glyn Mayer, y él estaba pensando desde un punto de vista, del punto de escucha, desde la música está pensada como desde los insectos. Y en mi caso yo trabajé la parte visual pensada como si se viera el mundo desde la perspectiva de los insectos, ¿no? Y creo que es interesante porque de alguna manera se relaciona a la idea de British Go Round, porque parecería que Shirley Clarke plantea British Go Round como si fuera una perspectiva de Nueva York como un alien. Entonces es muy interesante esa idea, ¿no? Pero bueno, esto es como una notita, ¿no? Ya, o sea, también un poco ñoña también.
Pero bueno, este a mí me encanta. O sea, es como también una de mis películas favoritas. Realmente les elegí 3 películas que son mis películas así que más me han inspirado. Esta tuve la oportunidad de, sí la pude ver proyectada en la Cineteca, creo que era un curso que hubo hace muchos años sobre vanguardias. Y la presentaron, bueno, era un curso y tuve la oportunidad que la proyectaron. Era una proyección, pues, para la clase, pero estuvo increíble porque sí cambió mi perspectiva totalmente de pensar la música visual y el ritmo. Hablar de música visual es muy asociado también a Ruttmann, porque Ruttmann no solo hizo su Sinfonía de la Ciudad, sino también tiene varios ejercicios que entran de lo que sería la música visual, que tiene que ver con lo que les decía, pensar lo visual desde la música y desde el tempo musical. Y bueno, en este caso, Oscar Fischinger lo trabaja con su An Optical Poem, y aquí es muy interesante el nombre de la película, porque hablar de Optical Poem, pensar en poesía o poema, un poema tiene que ver con el ritmo también. Entonces a mí se me hace muy interesante este ejercicio y también esto lo que implica para lo que va a ser el cine hegemónico posteriormente, porque se sabe que una vez que Walt Disney ve las películas de Oscar Fischinger, quiere copiarle todo y por no decirlo de otro modo, y hacen la famosa película que seguramente conocen que se llama Fantasía. Y de hecho Oscar Fischinger sí participó en esa película, pero resultaba que los productores querían que su trabajo fuera más representacional y menos abstracto, cosa que va en contra de su idea de lo que les decía del cine absoluto, porque obviamente tiene que ver más con lo abstracto, y bueno, al hacerlo más representacional y más cercano a lo que acostumbramos a ver en las pantallas, pues no coincidía con sus ideas. Entonces creo que él tuvo que dejar el proyecto, aunque sí sale una parte de su trabajo en fantasía, pero creo que no sale bien como el crédito porque él decidió como deslindarse un poco. Pero esto es muy interesante porque creo que también es importante reflexionar cómo el gran cine musical, es uno de los cines más influyentes en la historia del cine, sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica, no solo en Hollywood, sino es el cine que más, que más ha sobresalido, que más tradición tiene. Y es muy interesante cómo podríamos decir que este cine experimental musical al que yo refiero podría ir en contra de ese cine. Sin embargo, es muy interesante pensar cómo lo musical termina siendo lo más atractivo desde cualquier punto de vista. Y eso a mí se me hace súper interesante. Y bueno, pensar que las grandes industrias, como lo sería Walt Disney, quieren absorber este tipo de ejercicios, experimentos absolutos, experimentos que pretendían estar en contra de ciertas formas narrativas, es absorbido por las grandes industrias también. Y bueno, esto es muy interesante porque a la fecha lo podemos notar, ¿no? Si ven los comerciales, o sea, literal, si ven en la tele, en cualquier canal, y vemos comerciales, empezamos a ver cómo ya ahorita, bueno, ahorita siempre, o sea, les digo, desde Walt Disney y desde antes, podemos ver cómo hay comerciales, por ejemplo, que trabajan mucho con estéticas que desde décadas antes ya estaban trabajadas por artistas experimentales y posiblemente gente que ni siquiera pudo comer. Y mientras tanto los publicistas y bueno, el marketing decida apropiarse y hacer sus propios productos, ¿no? Entonces, eso sí, sí creo que es algo como para reflexionar un poco. Y bueno, creo que por eso quería poner a Oscar Fischinger, porque es un caso muy específico. Y bueno, además de que es una grandiosa película. Quiero que también veamos un fragmento, por favor. Voy a dejar de compartir, que también, a mi parecer, es una película así también increíble. Así, a mí me encanta ver esta película y la podrá ver toda la vida.
Yo creo que con eso está bien. Es, bueno, este sería como el ejemplo para hablar de lo que les decía del cine absoluto y bueno, de la poesía visual y de lo musical y lo experimental en todos sus sentidos. Me parece muy interesante que podamos ver ahorita esta película, aunque sea solo ese fragmento, porque creo yo que también tiene que ver mucho con lo que nosotros percibimos. Y bueno, sé que las pueden ver en YouTube y todo, pero creo que vale la pena que juntos las veamos, aunque sean solo un cachitos, porque es como un poco sentir esto que es como si estuviéramos juntos y las estuviéramos proyectando, ¿no? Y a mí me gustaría poderla proyectar en su formato original, ¿no? Pero bueno, tenemos YouTube al menos, y es con lo que nos conformamos ahorita con la digitalidad y todo esto, ¿no? Bueno, en el caso de Fischinger, como les decía, ¿no? Que fue absorbido, y bueno, él no era estadounidense, él era europeo, alemán, y posteriormente por todo el caos, obviamente el caos bélico que hubo en esas décadas, tuvo que migrar a Estados Unidos, y es ahí cuando empieza a trabajar con grandes productoras, como en este caso. Y bueno, es muy importante para mí que entendamos también que hablar de música y cine también tiene que ver con estos modos de expresión. Es decir, no es nada más pensar en danzas en pantalla y cantos en pantalla, sino hay otros modos en que también podemos percibir la música en el cine. Y creo, bueno, principalmente eso es por eso elegir estas películas. Entonces, bueno, y también pensando en esta película, tiene mucho que ver con lo que les comentaba de pensar en lo audiovisual como en la cita de Eisenstein, como una totalidad de la forma, y en el sentido de que tiene que ver con los estímulos visuales y también tiene que ver con los estímulos sonoros, y cómo estos en conjunto generan un nuevo estímulo que sería el audiovisual. Es decir, no como algo aislado, ni la imagen por sí misma, ni la música por sí misma. Y esto solo es posible con el cine. Y bueno, y aquí es muy pongo este estilo, bueno, a mí me encanta esta cita, es buenísima. Aparte que empieza así su película, a mí se me hace increíble, porque como que nos están explicando lo que vamos a ver, ¿no? Porque obviamente no es algo bueno, no sé, supongo que si vas al cine y te ponen esto, sería raro en ese tiempo. Entonces, bueno, pensarlo aquí como diciendo explícitamente esto de que es un experimento científico, ¿no? Que yo diría más que científico, quizás, bueno, aquí lo científico va porque es literal un experimento científico, como les decía, tiene que ver con el laboratorio de alguna manera, pero yo diría que también pues es no solo esto, sino está proponiendo un modo de expresión que pues a la fecha lo podemos ver, o sea, en cualquier producto masivo hegemónico del 2021, podríamos ver reminiscencias de estas películas, y eso es como lo que a mí se me hace más interesante, ¿no? Y bueno, quizás todos saben quién es Walt Disney, pero casi bueno, sí se conoce mucho a Oscar Fischinger y todos esos autores son muy conocidos, pero digo, no es lo mismo conocer a Walt Disney que conocer a Oscar Fischinger. Entonces, bueno. Ay. Y bueno, este es como lo que él le interesaba, que las formas que se generen estén complementadas, o sea, se complementen y no sean como una correspondencia. Esto va en contra un poco que tiene que ver con muchos de los estudios que se hacen al respecto, se vinculan más con la idea de la traducción o de la traducir, ¿no? Sí, traducir de la imagen al sonido o al revés. Y bueno, para él era más importante pensarlo como una composición musical, pero no solamente en términos sonoros, sino también gráfica. Entonces es como si fueran sonidos gráficos. Y eso es como, a mí se me hace súper interesante esas ideas, que son muy, muy teóricas, pero a la vez si vemos la película, son círculos. Y realmente es como si fueran hechos recortes y todo, pero quizás suene como muy rebuscada las ideas, pero realmente es algo como que podemos entenderlo así, con aplausos y con parpadeos de luz. Entonces es muy interesante pensarlo así.
y también pensaba un poco como la noción de dibujar música. Y esto es muy interesante. Bueno, yo estaba asociando estas ideas, como les decía, como esta serie de asociaciones que me gusta hacer. Pensaba mucho que bueno, en los 60, 70, ya cuando hablamos de la nueva ola, se habla mucho de esta idea de la pluma, ¿no? Del cine escrito con pluma para reflejar lo que sería el cine de autor. Y aquí vemos esa idea, pero desde antes y con otra noción mucho más abstracta, ¿no? Pero más hacia el dibujo que hacia la escritura. Y bueno, convencionalmente se podría entender que el dibujo tiene, quizás para algunas personas, tiene menor valor que, no sé, que una novela, pero no, o sea, el dibujo también tiene su valor y su cualidad y su importancia y bueno, como que a mí se me hizo muy interesante utilizar la palabra dibujo. En este sentido, quisiera como pensar también la importancia de la luz en relación con la música. Y bueno, también pensar que estas vanguardias son una respuesta a la cinefilia, es decir, todos estos cineastas tenían un interés no solo teórico, sino se asumían como personas que veían cine y que les interesaba mucho conocer otros cineastas, se conocían entre ellos, hablaban entre ellos y bueno, eso es muy importante también porque creo yo que cualquier cosa que nos interese generar, pensar, escribir, hacer, es muy importante también pensar qué había antes, ¿no? Y qué existía antes. Y bueno, esta de Fischinger creo que es muy importante pensar que, no sé, ahorita está como muy en auge como el arte generativo, el live coding y todo ese tipo de artes que son muy interesantes y que sí trabajan con una correspondencia, ahí sí, porque normalmente se trabaja con un código visual y ese mismo código se lleva al código sonoro o al revés. Pero a mí se me hace muy interesante cómo Fischinger propone algo en un sentido que quizás es muy parecido, por decirlo de algún modo, pero él lo está viendo en un sentido muy artesanal, por decirlo de algún modo, y él lo está viendo en un sentido propiamente cinematográfico. Y por eso a mí me interesaba hablar desde el título la palabra cinematográfico, porque creo yo que es una conciencia, una percepción de las posibilidades de la imagen en tanto percepción de cine. Y eso se me hace muy interesante. Y por eso para mí era importante como esa palabra. Bueno, en este estilo sí es de una pieza mía, que es la que al final voy a presentar. Y que también creo bueno, indirectamente digo, no es lo mismo que lo que hace Oscar Fischinger, obviamente no estoy haciendo ese tipo de trabajos porque yo no trabajo con recortes y nada, pero sí creo que haber estado investigando estas cosas, estas películas, estar leyendo como lo que decían estos cineastas y todo, sí me ha influenciado de muchas maneras y creo yo que por eso lo que a mí me gusta hacer es pensar como si fuera un cine musical también, aunque bueno, quizás se entienda más desde lo experimental o bueno, también desde el videoarte y así, pero ya me gusta pensar que lo que a mí me interesaría hacer es cine musical, realmente. Quizás eso es como algo que, por eso estoy tratando como relacionarlo un poco con lo que ha sido como lo que he pensado al respecto también. Y bueno, ahora quisiera como esta primera parte es impresionante, así. Ahorita si les gustó lo anterior, si no se han dormido, no creo, ¿verdad? Son buenísimas, o sea, no son películas. Bueno, yo soy una persona que le encanta ver estas películas y no es como que las vea todos los días, entonces, o sea, cuando las veo, sí es como a mí me siguen sorprendiendo mucho. Y precisamente por su aparente simpleza, ¿no? Porque realmente, que no es una simpleza, porque era un trabajo exhaustivo manual y obviamente no era cosa fácil en ese tiempo hacer películas. Pero en el caso de Norma McLaren, que ya es décadas después, ya después de toda esta tradición que parecería que sí tienen una relación histórica de alguna manera, por eso son más poéticas, bueno, no por eso, pero, o sea, como unas características comunes, ¿no? Que las podemos ver en distintos momentos. Y muchas más, no son solo estas, ¿no? Estas son las que yo quise identificar para hoy específicamente. Norman McLaren, bueno, era de Escocia y estudió artes en Escocia y después también por diversas razones
se tuvo que ir a Canadá y es donde más se le conoce su obra. Lo interesante de Norman McLaren es que él, cuando estudia artes, quería hacer cine y no tenía una cámara. A diferencia, no sé, Shirley Clark sí es una cineasta que trabaja con su Bolex, también trabajó con video magnético y con muchos tipos de materiales que tienen que ver con las cámaras. Norman McLaren no tenía una cámara y lo que él empezó a hacer era trabajar sobre stock de película, sobre el material mismo. Y es súper interesante porque él también se da cuenta que quizás si no puede conseguir una cámara por cuestiones económicas, él podía hacer otro tipo de producciones que en ese momento sí había ya muchos cineastas que trabajaban con materiales así y todo, pero creo que Norman McLaren es muy interesante por la propuesta que tiene en relación con lo que sería la audiovisión, ¿no? El audiovisión sería un concepto que, bueno, hay un libro de Michel Chion que, bueno, es muy básico, pero es muy importante y a mí me interesa mucho cómo lo plantea Chion. Tiene que ver con la percepción audiovisual, es decir, la percepción tiene que ver con pensar, tiene que ver con el análisis conjunto tanto de lo que vemos como de lo que oímos. Es decir, ahorita que ponga este fragmento quiero que lo piensen, qué es lo que ven y qué es lo que escuchan. Y esto tiene que ver con una postura cinematográfica, no es así nada más de gratis. Es decir, la imagen no pretende ser algo que narra y la voz, el sonido, no es una voz que nos está explicando, no es una voz en off que nos está explicando todo, que sería como una forma narrativa. Que digo que no es que esté mal, pero sí es una forma que estamos más acostumbrados. Entonces, precisamente esa percepción de querer deslindarse tal vez de la voz y tal vez de ciertas relaciones de montaje que tienen que ver con eso, con lo narrativo y con lo narrativo y con esa forma que sería, no sé, quizás ver a alguien cantando en la cámara y no va a pasar nada. El cuadro es fijo y vemos una persona cantando, ¿no? Y pues lo que nos está explicando, cantando y enunciando es lo que está pasando. En este caso tiene que ver con otro proceso de pensamiento y simplemente que el nombre de la película, Sincronía, ¿no? Sincroní, ¿cómo lo podríamos traducir? Es ya una postura, es decir, el nombre ya no, así como lo vimos con Optical Poem, es una postura desde el título y eso a mí se me hace también muy interesante. Entonces, tiene que ver con una percepción y un modo de ver, un modo de pensar y es algo que está pensado para que lo veamos, para que lo escuchamos y que cada segundo tenga un peso sobre nuestra percepción. Eso es algo que se me hace muy interesante. Es un tiempo rítmico de eventos visuales y sí están entre la pintura, entre la música, pero siempre en el cine. Es decir, por más que haya elementos musicales, por más que refiera a elementos de pintura, simplemente estamos en un proceso cinematográfico. Eso es como muy importante. Y hablo de cinematográfico, regreso, no lo fílmico, sino lo propiamente cinematográfico, que tiene que ver pues con la escritura del movimiento, la escritura de la imagen del movimiento. Y por escritura en su sentido de la palabra, ¿no? Pero bueno, escritura lo podemos entender de distintas maneras. Entonces, bueno, quiero ver, que vamos bien en tiempo, entonces esta sí me gustaría que le veamos un poquito más, 5 minutos de esta película, y ya casi cierro la primera parte.
bueno, esa fue como, o sea, es una película que realmente las palabras estorban. No, lo que sea que yo diga de la película, no es. La película es lo que estaba ahí ya. Y eso es lo que más me sorprende de estas películas. Y también creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos de lo absoluto, ¿no? Un poco, bueno, a lo que se refiere como absoluto, quizás es más atinado referirnos ahorita a experimental, pero bueno, eso se me hace muy interesante en esta película porque creo que ejemplifica muy bien lo que hablábamos de los estímulos visuales y sonoros, la percepción de la luz, la percepción de la imagen junto con el ritmo visual y aparte el ritmo sonoro, porque lo que pasa con Norman McLaren es que él también hacía su música, él empieza a experimentar también con máquinas de sonido y empieza a hacer como una serie de ejercicios que trataban que ver con literal que lo que veíamos era unas barras que también eran intervenir la banda sonora. Entonces, eso es súper interesante y, bueno, es interesante y creo yo, bueno, es interesante en el sentido de que pareciera que los colores van en función a una proposición dramática. Y también algo que me interesaba de esta película es que, bueno, todos juntos la estábamos viendo y entre nosotros generamos también cierta sincronía con lo que estábamos percibiendo, es decir, nuestra mirada, nuestra percepción visual y sonora se vinculan también con estímulos del cerebro y estímulos que van directo al corazón, entonces parecería que nuestro tempo pretende llegar al tempo que la película está. Entonces, eso se me hace súper interesante porque me imagino que si la pudiéramos ver juntos en una proyección de cine, llegaríamos como a un momento de shock, una especie de sensación de sinestesia totalmente en ese sentido y colectiva, sería muy interesante. Y bueno, yo quería poner esta película justo por eso, por lo que podemos percibir como personas que están frente a esto y lo que esto puede referir en nuestro organismo, sin más, o sea, simplemente con esto, sin irnos a toda la teoría que ya comenté, simplemente con lo que percibimos y sentir el ritmo y sentir las vibraciones. Y bueno, es otra cosa y muy interesante que, bueno, aquí se ve también al músico como cineasta, por un lado, y pensamos en el tiempo visual y en el tiempo sonoro. En este sentido, creo que, bueno, también se relaciona mucho con los ejercicios que ya está percibiendo mucho en Europa de la música concreta y bueno, ya hay una tradición también ahí muy interesante sobre la música electrónica, ¿no? Y Norman McLaren estaba muy interesado en ese tipo de procesos, también de laboratorio, porque él trabajaba con artefactos, también con máquinas, que él intervenía y que él trataba de generar ciertos sonidos únicamente para sus películas y como que a él sí le interesaba mucho que tuvieran una relación. Ahora sí creo que funciona. Por ejemplo, en la primera película, la de Shirley Clark, lo que vimos es que esa película tiene dos interpretaciones musicales. En la segunda película que vimos, que fue la de Oscar Fischinger partió ya de una música preexistente, que era música clásica, y que esa ya existía, y él lo que hizo fue su propia película a partir de una música que ya existía. Y en este caso vemos como el mismo cineasta también es el músico que genera un proceso musical y sonoro. Entonces son tres posibilidades para hablar de estas poéticas que les digo, ¿no? Como dentro de la experimentación musical y dentro de lo cinematográfico, ¿no? Y bueno, esto es como muy importante y se me hizo, bueno, también algo que quería mencionar con esta película de Norman McLaren es que se relaciona también muchísimo con lo que hablábamos de Eisenstein, porque Eisenstein trabaja mucho en sus teorías del montaje al respecto del shock, ¿no? Es decir, el shock que genera el espectador A más B igual a C, ese C tiene que ver con la reacción que tiene que ver con lo que el espectador está percibiendo. Y Norman McLaren lo hace también. Es decir, hay veces que lo que vemos y lo que escuchamos coincide, pero hay otras veces que no. Y en esos momentos de silencio, en esos cambios temporales, entramos en una especie de shock. Entonces se vuelve como hipnotizante. Atractivo sí, pero también es hipnotizante en ese sentido porque entramos en un trance de alguna manera. Entonces eso se me hace como muy interesante y eso se relaciona muchísimo con audiovisión, ¿no? Que tiene que ver con lo que les decía. Bueno, creo, para relacionar esta, no voy a poner la película, pero aquí tengo dos stills
ya más contemporáneos, que sería de Jody Mack, del Grand Bizarre. Y bueno, elegí estos estilos porque creo que es muy evidente la asociación con la película de Norman McLaren. Y parecía que para hablar de esto quería ejemplificar, bueno, no ejemplificar, pero mencionar esta película porque ya puse una película de los 20, una de los 50, esta de los 70 y ahora esta que es del 2018. Y por eso yo refiero a esta como ya una gran tradición del cine musical y del cine experimental y que sigue y que podemos identificar un sinfín de películas, unas que seguramente no conocemos, unas que yo no conozco, otras que quizás sí conozco, pero obviamente no da tiempo para presentar toda una lista de películas, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho hacer esas asociaciones y por eso quise poner esto. Y me parece que la sincronización que veíamos la trabaja mucho Jody Mack, porque Jody Mack también experimenta mucho con los sonidos, con la música y también como que ella también trata de hacer composiciones musicales y bueno, eso tiene que ver mucho con la noción clara de tener una tradición de pensamiento, una tradición cinematográfica y bueno, Jody Mack da clases, entonces obviamente ya sabe muy bien sobre animación experimental y sobre todo el cine absoluto y pues evidentemente eso se ve en su película, ¿no? Como ella hace suyo ese tipo de películas y bueno, me gustó esta palabra de abstracciones sónicas, que creo que sirve muy bien para ejemplificar lo que vimos con Norman McLaren. Bueno, la idea de sinestesia que tiene que ver, bueno, Michelle Sion lo ve como algo que no puede ser tal cual, sino que más bien es una ilusión la que percibimos como sinestesia, que realmente no, en el cine no es tal cual como una sinestesia de lo real, sino es una ilusión. Y eso es lo que nos hacen estas películas, porque nos hacen percibir como si lo que oyéramos es lo que vemos, y como si hubiera es decir, que mientras vemos algo, escuchamos algo. Y ese proceso de sentidos, ¿no? Claro, no es lo mismo que, no sé, que una sinestesia de la realidad, ¿no? Que sí sería, pues, otro tipo de asuntos, que, bueno, no es el tema de la clase. Pero, bueno, de la sesión, ¿no? Porque ni siquiera quisiera decir como clase, como así. Suena muy acá, ¿no? Más bien como esta sesión, esta sesión de compartir estas películas que me gustan mucho y que me funcionan muy bien para explicar esto que les digo que yo nombro como poéticas de la experimentación musical. Ah, no me están escuchando, ¿verdad? Ah, no, sí me están escuchando. Todo bien, ¿verdad? Ok. Pensé que estaba en mute y yo así de, ¿qué dije? No, sí, todo bien, ya vi que sí me escucharon. Y bueno, esto es sería esta la primera parte de la sesión. Creo que vamos bien. Ahora solo quiero cerrar con un caso personal, solamente esto es como podría decirlo como la serie de referentes que me han llevado a mí y que mientras estuve haciendo mi tesis de licenciatura, que era un proyecto de investigación 100% teórico, es decir, no era nada práctico, todo era pues una revisión teórica histórica sobre el asunto musical, ¿no? Y bueno, me enfoqué mucho al video y cosas así, pero bueno, en general esto que presenté hoy es de lo que más me llamaba la atención y lo que más me gustó y mucho de lo que estuve viendo en ese tiempo. Y yo por mi cuenta pues trataba de hacer ejercicios que me ayudaban a entender de alguna manera esos procesos que estaban en teoría. Y bueno, como les decía, bueno, a mí me gusta pensar bueno, que lo que intento hacer es cine musical. Entonces, este caso concreto es una película de 40 minutos, que creo que es el proyecto que más tiempo me ha tomado y que más desgaste me ha dado y del que todavía no me recupero, pero me gusta pensarlo como, quizás no es, bueno, en términos estrictos, quizás no es una forma como a la que quisiera aspirar todavía, pero para mí fue un proceso de investigación y de creación que significó mucho para mí, por todo esto, porque era como una especie de hacer en práctica lo que había pensado en la tesis. No vamos a verla toda, obviamente, pero vamos a ver dos fragmentos bueno, la versión de 40 minutos se llama Mudar de Sueños, pero yo creo que me tardé a la par de lo que estaba escribiendo la tesis escrita. Entonces, empecé con un fragmento, con un minuto. Empezó la película en un minuto. Es la que vamos a ver ahorita. Bueno, este fragmento inicial
se llama Luna Ausente y estaba pensado sin música, pero tiene ritmo sonoro, de alguna manera, que yo intenté hacer. Este no es lo que después trabajó el músico, sino esto es como del origen, ¿no? Es una secuencia de 1 minuto que estaba pensando desde la imagen cierto ritmo, ¿no? Entonces esto es como poder decir, supongamos como si fuera la parte del proceso previo antes de que llegara como ya la mezcla final, el trabajo final y todo, ¿no? Pero justamente quiero poner este minuto porque creo que es interesante, para mí fue interesante pensar primero desde lo visual, es decir, generar esto, tratar de generar cierta musicalidad con la imagen y tratar de generar cierto ritmo desde la imagen, intentarlo, claro, con mis herramientas, con lo que yo tenía a la mano, no es como que tuviera inversión o que tuviera fondos o que tuviera becas o algo. Literal, fue un proyecto que pues tuve que hacer autogestivo y bueno, low budget y así, ¿no? Pero bueno, quisiera como que primero viéramos este minuto y luego seguido, desde que acabe ese minuto, vemos el otro link juntos para ya solo cerrar con estas ideas y bueno, abrir las preguntas.
Bueno, aquí sí quisiera como agregar la primera parte que vimos, que fue Luna ausente, sí estaba pensada, o sea, fue del origen de donde partí. Y era como si fuera una especie de loop, de alguna manera, que eventualmente me llevó a otro tipo de ideas. Y ya que estuvo el montaje final de la versión de 40 minutos, fue cuando Edgar Mondragón, que es el músico que hizo toda la composición musical, todo el diseño sonoro, hizo esta versión de Encima de tu ausencia, que sí es un fragmento tal cual de la versión final de 40 minutos. O sea, como pensado un poco como en el work in progress, lo quería presentar así, y también como un poco como, bueno, Edgar trabaja con música electrónica y bueno, incluso el soundtrack lo pueden ya encontrar en las plataformas, si lo quieren escuchar nada más. Próximamente se va a poder ver la película completa el próximo mes, va a estar disponible y bueno, si la quieren ver también la versión completa, bueno, está la invitación también. Y es interesante, lo quería poner estos dos fragmentos justo porque creo que se relacionaban bien o pretenden relacionarse bien con lo que vimos al principio, es decir, el primero que pretende ser visual, música visual de algún modo, o sea, rítmico y musical desde lo visual, que quizás era todavía lo que escuchábamos fueron serie de ruidos que generen, ¿no? Pero evidentemente eran balbuceos sonoros todavía. Y ya en la segunda versión, que sería la de Encima de tu ausencia, que bueno, ya es como la versión final, que también tiene una pintura de una amiga que se llama Leonora Serra, que es súper talentosa y recomiendo muchísimo sus pinturas, es increíble lo que hace. Y bueno, Edgar ya tuvo que hacer la versión de la composición musical y él tuvo que entrar en un proceso creativo ya pensándolo como una musicalización hecha para lo que ya estaba montado. Entonces fue un proceso muy interesante en ese sentido porque, bueno, Edgar y yo ya habíamos trabajado en varios proyectos, pero no habíamos hecho este proceso como pensándolo más como un proyecto que pretendía ser cinematográfico. Normalmente hacíamos piezas cortas y normalmente las eran como más, sí se habían proyectado y todo, pero no estaban pensadas como un proceso propiamente cinematográfico. Y en este caso, sí le dimos como el tiempo, le dimos como muchos recursos distintos. Y bueno, también tiene poemas de John Gibler, que tiene que es de su libro 20 poemas para ser leídos en una balacera, y que es muy interesante porque su portada coincidentemente tiene que ver creo que aquí lo tengo, espérenme, es, es muy interesante, como este proceso de poesía, un poco como de asociaciones que llegan a tu vida, ¿no? Porque esa parte roja de los pájaros que se ven encima de tu esencia, ese glitch es un glitch de origen de la cámara. No es un glitch fabricado, yo no trabajo con filtros. Es un glitch de origen que la cámara capturó, una GoPro, y tengo una amiga que es bióloga, bueno, me regaña si digo bióloga, eh, porque es más bien, ya sé de eso, ya sé, bueno, ya ni modo, ya está ahí, como que se desenfocó. Hidrobióloga, entonces también trabaja mucho como graba muchas cosas porque es su trabajo científico, ¿no? Y por accidente capturó, cuando grababa una tortuga, su GoPro capturó mal el glitch. Y bueno, yo trabajé mucho con ese glitch y le di vueltas. O sea, esto se grabó como en 2016, o sea, tomó mucho tiempo el proceso. Eso, por eso lo decía como un proceso que fue muy lento, porque normalmente cuando, por ejemplo, la pieza que les decía con Glyn Mayer de memoria, del fotograma amarillo, es así, punto en un mes la trabajamos. Cuando trabajo con piezas cortas son como procesos muy, de alguna manera son inmediatos de algún modo, ¿no? Porque hay como fechas que hacemos, pero cuando trabajo como algo que sí quiero pensarlo idealmente para cine, sí son procesos que sí toman más tiempo. Aunque quizás alguien que, o sea, si yo no lo digo, igual ni se perciben estos cambios, ¿no? Pero bueno, para mí han sido importantes porque me da tiempo de razonar un poco más las cosas. Y bueno, el hecho de que la música se haya hecho después, por ejemplo, implica otro proceso, que de hecho a Edgar también le costó mucho trabajo, porque pues también normalmente trabajábamos como de manera aislada y luego conjugábamos las cosas. Esta vez sí le dimos como mucho un proceso que sí fue o sea, digo, la terminamos a finales del 2019, pero realmente un proyecto empezó en 2016, 2015, 2016 diría, que fue cuando empecé a hacer
ya mi tesis escrita. Y también, bueno, los materiales realmente son materiales desde el 2013 hasta el 2019. El montaje fue un proceso que me tomó del 2016 al 2019. La música se hizo como del 2017 al 2019. Fue un proceso muy largo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, quizás no se nota que fue un proceso muy largo, pero bueno, para mí sí lo fue y bueno, quería como compartirlo como también para compartir un poco como cuando, bueno, si les interesa algo, también vale mucho la pena como hacer como esta serie de referencias históricas y todo, porque siempre te ayudan a pensar las cosas distintas. Bueno, con eso quería cerrar esta parte para que, pues si tienen preguntas, si quisiera escuchar. Realmente yo quería hacer yo quería hacer preguntas desde antes, pero por fines de la clase era mejor que, bueno, de la sesión era mejor que se hicieran al final para no andar, como que para no desvincular las ideas. Aquí están las fuentes por si les interesa. En amarillo marqué esta y la puse distinta porque es de donde salen las citas en inglés. Ese libro está también disponible, es muy interesante el libro. Y justo, miren, tiene la de Norma McLaren que vimos. Y fue esto también como coincidencias, ¿eh? Y a mí me encanta que siempre me pasan esas cosas. Yo ya había elegido que íbamos a ver la de Norma McLaren y esta portada no fue como a propósito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si quieren, bueno, ahora sí ya va a dejar de compartir pantalla. Bueno, si quieren las fuentes, se las puedo dejar, pero bueno, son libros que se pueden conseguir y bueno, no sé. Creo que me gustaría más bien ver si alguien quiere comentar algo. Creo que cerré en buena hora, 6:30, está bien, ¿no? Porque también sé que es muy pesado andar hablando y hablando y hablando. Espero que haber comunicado algo. Espero no haber sido muy confusa, muy experimental. Traté de ser lo más clara. No sé si alguien quisiera decir algo, me encantaría. No sé, cualquier comentario, idea, qué les hizo pensar las películas. No sé, si creen que lo relacioné. Ya veo dos manitas. Gabriela, me gustaría oír a Gaby. Y saludos. Ay, sí. Hola, saludos a todas y todos. Pues primero agradecer, ¿no? Que hayan creado este espacio para comentar no solamente sobre el trabajo de Mariana, que es una artista que yo sigo y que me gusta mucho su trabajo, sino también porque es una conferencia que nos ubica muy bien en el contexto y es como un recorrido histórico, ¿no? Por el cine experimental. Y bien sabemos que el cine en sí es una experimentación, incluso desde su surgimiento, ¿no? Como invento científico. Y a mí me gusta mucho esto que trae Mariana de mostrarnos otros artistas y no solamente a los que ya son más conocidos, o sea, es como un tipo de construcción, ¿no? En el sentido de que nos está mostrando otro tipo de cosas. Entonces, en eso yo agradezco mucho a Mariana, ¿no? Que traiga, pues aquí a la mesa, a diálogo, a otros artistas. Y también me gusta mucho esta idea que ella trae pues de no separar en nada el sonido de la imagen, ¿no? O sea, a pesar de que siempre pues en los estudios tradicionales de historia de cine tendemos como a separar, ¿no? El cine silente, el cine sonoro y por ahí tenemos como dos procesos divididos que tajantemente los vemos así, ¿no? Como cada uno tiene sus propias características, o sea, pensar un poco en estos momentos de transición, ¿no? En el que seguramente se experimentó muchísimo con el sonido, lo que dijiste de que en sí el mismo cinematógrafo, la misma máquina, tiene un ritmo, ¿no? Y hace un sonido. Entonces, no había un silencio total nunca en las salas, aparte el acompañamiento musical, ¿no? Por parte del pianista. Sabemos que había cintas que estaban acompañadas con algunas partituras y se tocaban, ¿no? En el momento de la proyección. Entonces, como que de repente olvidamos eso, ¿no? Y nos ponemos a pensar simplemente en un cine que está totalmente mudo o silente y creo que es bueno, ¿no? Cuestionar y volver siempre pues a ver cómo pues no existió un silencio total. Entonces eso me pareció muy interesante y me gustó también que nos compartieras como tus influencias, ¿no? O sea, como lo que a ti te interesa, lo que a ti te apasiona y cómo a partir de eso has tomado ciertos elementos para crear tu propio trabajo.
Eso también está súper chido. Yo te agradezco mucho, Mariana, por compartirnos tu trabajo y ojalá ahí en la bibliografía que nos quieras compartir o algo estén también los links de tu canal de Vimeo y todo para que podamos regresar a tu trabajo y pensarlo, bueno, verlo completo porque vimos algunos fragmentos y pensarlo con todo lo que nos dijiste, ¿no? Todos estos elementos. Y pues ya, gracias por compartir tu proceso creativo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, sí, mejor que me apoye Antonio, porque siento que yo voy a hacer aquí el relajo así de... Sí, muchas gracias, Gabriela, por los comentarios. Gracias, Mariana. Y miren, ¿qué les parece si vamos pasando de uno en vivo? Bueno, aquí en este caso, el que seguiría es Javier Bazán, que te pregunta, Mariana, ¿podrías comentarnos cómo ha sido tu acercamiento al estudio de la música y el cine? ¿En cuál profundizaste primero y hoy en qué te estás especializando? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. También, bueno, Gaby, también muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, Javier, sí, de hecho eso es algo que quería decir al principio, pero se me fue. Yo no estudié música, no soy música. Todo lo que estoy hablando de musical es desde más bien unos planteamientos teóricos de pues, gente que trabaja el cine y que les interesa mucho estas asociaciones, como este libro que les enseñé la portada. Por ejemplo, ese justamente tiene textos donde asocia mucho el radio y las primeras radionovelas, por decirlo de un modo en español, que se relacionan muchísimo con los primeros experimentos visuales. Entonces, a mí se me ha hecho muy interesante ese tipo de teóricos que trabajan con estas asociaciones. También el libro que cito de Eisenstein es justo uno que trabaja desde la concepción musical en Eisenstein, ¿no? Yo no estudié música, tampoco estudié cine, estudié comunicación, ¿no? Y evidentemente, pues esto que presento tiene más bien que ver con pues los cursos, las clases que he tomado, lo que yo he leído y lo que yo investigué para mi tesis. Y bueno, tampoco podría decir que lo que yo planteo de música sea tal cual como lo plantearía un músico, porque, insisto, no soy música, entonces, pues seguramente un músico, pues sí me diría como, güey, eso, o sea, no, o sea, porque obviamente es algo que yo respeto muchísimo, yo respeto mucho, pues, la gente que se dedica a eso, ¿no? Hubiera estado bueno también que Edgar hablara Edgar, el que hizo la música de Mudar, hablar un poco de su proceso, pero bueno, que él sí es músico, ¿no? Y él sí se dedica a la música. Pero bueno, esto ya me estoy debrayando con la pregunta. Entonces, bueno, yo no estudié música, pero yo no estudié cine, pero yo lo que recordaba justo en la otra clase que estuve con Antonio Loria, me preguntaron algo parecido, pues yo cuando iba en la prepa, yo quería hacer música, ¿no? O sea, yo dije, yo quiero hacer una banda como Sonic Youth. Y bueno, no se me dio la música. Definitivamente, bueno, o sea, no, o sea, estudié música, tomé clases de música clásica de guitarra, de hecho, varios años en una academia que se llama Johann Sebastian Bach, y lo intenté y lo intenté y lo intenté, y con arpegios y así, música clásica, ya saben, y me gustaba, pero como que no, simplemente mucha disciplina, o sea, es impresionante los músicos que en serio es como, wow, mucha admiración. Entonces siento yo que, bueno, en ese momento también descubrí que también quería hacer cine, entonces me fui por el cine y bueno, me fui más bien por comunicación porque pues estudiar cine en México pues no se puede tan fácil y bueno, es eso como otro tema y no estudié cine porque no quisiera, sino porque pues, México. Y bueno, pero no, eso no me impidió, tenía cámaras de video y seguí y trabajar por mi cuenta y bueno, ya que estudié comunicación pues me especialicé en producción audiovisual y obviamente eso me ayudó mucho, muchas herramientas de muchas clases que sí me ayudaron mucho a percibir esto. Había clases que nos ponían música concreta y bueno, entender también la música concreta y la música electrónica me ayudó también a ver otras posibilidades, así como los músicos, pensar también desde la imagen. Entonces, bueno, y quizás vale la pena pensar en eso. Y bueno, ese sería como, no sé si esa es la respuesta. Sí, y profundicé primero, yo creo que intenté en música, pero siempre también pensaba en el cine y mi profundización siempre ha sido ver películas. Eso sí creo que es lo que más me ha ayudado. O sea, yo sí soy como una onda de defender ver las películas porque realmente es de donde más creo que se puede aprender. No necesariamente desde irnos a la técnica y al instrumental
bueno, desde mi perspectiva vale muchísimo la pena como hacer recorridos de visionados y no sé, tomar cursos, clases, lo que se puede, ¿no? Y bueno, eso. ¿Y en qué me estoy especializando? Pues yo quisiera retomar mi investigación. Espero próximamente entrar a algún posgrado y hacer un proyecto de investigación quizás más enfocado. Y bueno, eso sería, me estoy especializando, pues me especialicé en producción audiovisual, pero bueno, no sé, en presente, pues ahorita no estoy en ningún, o sea, no estoy oficialmente en un posgrado ni nada, pero sí quisiera seguirme especializando porque, bueno, a mí me ha ayudado mucho como leer y ese tipo de cosas y así. Y bueno, creo que ya me callé con esta pregunta. Creo que alguien más quería hablar, Aldo, ¿no? Bueno, Adelante, por favor, si quieres. Hola, ¿sí me escucho? Perfectamente. Ok. Perdón si el audio está un poco contaminado, pero es que estoy en el trabajo y al lado hay como música de banda. A ver, primero que nada, muchas gracias a la coordinación. Yo soy alumno, de hecho, de aquí de la coordinación, por traer este tipo de eventos más enfocados hacia el cine, que es como lo que más me encanta y lo que más me mueve y me apasiona. Segundo, muchas gracias a la maestra a Mariana por la charla aquí tan informativa y que me ha ayudado mucho y de la cual también estoy con muchos conceptos e ideas. Y mi pregunta serían básicamente dos, que una más que nada va centrada en cómo ella, digamos, ¿cuál sería, cómo podría explicarnos brevemente su proceso creativo? No solo como en lo que fue esta obra que nos mostró, sino también como ya a grandes rasgos generales de su carrera. Y la segunda sería, creo que es bien sabido que el sonido, bueno, para todos los que estamos aquí presentes, que el sonido es parte fundamental del arte cinematográfico. Lamentablemente, muchas veces no se les da como el aprecio que se le debería dar, tanto en la industria como en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que en su trabajo es muy importante el diseño sonoro también. Entonces, y eso es algo que me había movido mucho porque también quería preguntarle cuál fue la primera película sonoramente hablando que le llamó la atención y que la motivó como a enfocar más su carrera hacia esos rumbos, ¿no? Que es que todos, en donde el sonido siempre es parte como fundamental de la construcción fílmica. Y ya nomás también, es que me interesa mucho como saber su opinión sobre Son of Metal. No sé si la haya visto, pero es que como es un diseño de sonoro que a mí me impresionó mucho, también me gustaría saber cómo su opinión. Y bueno, ya sería todo. Muchas gracias, Aldo. Sí, adelante, Mariana, tienes tu micro apagado. No me escuchan, ¿verdad? Perdón. Muchas gracias, Aldo. Te escuchamos bien, pero también oíamos un poco el ambiente sonoro, pero creo que queda muy bien para la sesión. Entonces, bueno, sí, Sound of Metal. Justamente recomendaría mucho un texto que se escribió justo en la Facultad de Ciencias Políticas, una doctora que también me ayudó en la tesis, que se llama Jessica Conejo, tiene un texto específico sobre Sound of Metal. Es una película, creo yo, es muy interesante y creo que se relaciona muchísimo con... no, Sound of Metal, perdón, me confundí con Sound of Noise. No, el texto es Sound of Noise, este es Sound of Metal. Justo la vi también hace poco. Me confundiste mucho. Espero esto se pueda cortar ahí sí. No, Sound of Metal.
Es que me confundí con las preguntas ya, perdónenme. The Sound of Metal es interesante el sonido también, pero yo estaba pensando en Sound of Noise, que es una película sueca que trabaja mucho con la máquina y juega con el sonido de la máquina y bueno, también la recomiendo. En el caso de Sound of Metal, pues es interesante. A mí se me hizo interesante la composición sonora de cuando se empieza a carecer de sonido y es muy interesante eso también, creo yo. O sea, como que no lo había visto recientemente en películas. Y creo que es interesante hacer un análisis en ese sentido. Bueno, tu otra pregunta era sobre cuál fue la película, ¿no? Que me interesó como en este sentido. Me acuerdo mucho así como en la prepa cuando quería tener una banda de rock. Eh, una de mis álbums favoritos de toda la vida es el Tommy de The Who. Y bueno, hay una película de Ken Russell, que es el Tommy, versión película, que de hecho originalmente la iba a dirigir Stanley Kubrick. Y bueno, por azares del destino la terminó dirigiendo Ken Russell. Justo está en la lista de las peores películas de la vida para muchas personas, pero para mí ha sido una película que me cambió, porque es un musical súper experimental, pero a la vez es súper raro y súper agresivo, pero pretende ser eso, es un álbum y después versión película, y tiene todo que ver con lo que hemos platicado. Y bueno, a mí se me hace muy interesante esas películas que parten de álbums, parten de música y que tratan de hacer algo con eso. O sea, no solamente desde quizás lo experimental propiamente, sino también pensando en otros modos narrativos, que también puede ser muy interesante. Bueno, me acuerdo mucho que no sé, en general siempre me interesó todo lo musical, también hasta lo hegemónico y los musicales en general, siempre me ha llamado mucho la atención. Me acuerdo mucho de esta película de Ay, qué tiempo, señor Don Simón. Seguro Gabriela la ubica muy bien, que también tiene mucha música. Y se me hace muy interesante en general como los procesos musicales en las películas en general, ¿no? Y bueno, creo que esa era la pregunta. Creo que me perdí ya por el error de Sound of Noise, Sound of Metal, pero bueno, no me acuerdo de la primera pregunta, pero... Ah, sí, la primera pregunta era sobre cómo era su proceso creativo. Ah, ya. Depende del proyecto, eso sí. O sea, como que no tengo un solo modo de hacer algo. Depende mucho del proyecto. Hay veces que puedo partir de una idea visual, hay veces que puedo partir de un poema, hay veces que puedo partir ya de una pieza musical ya hecha, otras veces es más desde la cámara. Entonces sí creo que tengo varios procesos. No diría que uno único. Pero el que siempre está ahí es ver películas. Eso sí diría que es lo más importante para mí. O sea, como ver las películas. Luego, el problema es que luego te confundes con los nombres, como ahorita ya vieron. Pero bueno, creo que vale la pena. Es que realmente si yo pudiera elegir entre ver y hacer, yo elijo ver. O sea, como que es lo que, o sea, yo creo que mi valor de alguien que ve películas para mí es lo más importante, definitivamente. Y eso es mi proceso creativo, es ver las películas. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, no, y gracias por las palabras. Muy interesante todo lo que comentas. Creo que había en el chat, pero creo que, a ver, déjenme ver si la... Sí, por allá pregunta Areli Castañeda, desde la parte de dirección, ¿cuál es la poética del cine experimental? Híjole, qué preguntota, ¿no? Pero es que es justo de una de las acotaciones que quería hacer al principio cuando estaba en el título, pero todavía estaba muy nerviosa. Es pensar que tampoco quisiera definir yo qué es el cine experimental. Creo que es algo que mucha gente lo ha intentado definir y es muy difícil, creo yo, como definir algo como literal, como diría el libro de definir lo imposible, ¿no? Bueno, quizás a mí me gusta mucho pensarlo desde otros cineastas, de lo que yo veo de los otros cineastas más bien. Y bueno, creo que definir una poética no podía ser una, por eso creo que en plural funciona mejor. Creo que son muchas las posibilidades, muchas poéticas, muchos cineastas, y también muchas corrientes, muchas vanguardias, muchas tradiciones de pensamiento y muchas tradiciones cinematográficas. O sea, es decir, no es lo mismo hablar del cine experimental latinoamericano, que es súper interesante lo que ahorita se está haciendo,
Y también en términos musicales, por ejemplo, de las últimas piezas que han subido los Ingrávidos, tienen una cosa musical súper interesante, que es como una cosa que la naturaleza se apodera de la imagen y del sonido. Y ahí yo hablaría solo de una poética específica de lo que plantean ahí. Pero hay otros modos muy interesantes. También uno de los últimos proyectos de Elena Pardo que está súper interesante, de Pulsos Subterráneos, que está pensado para cine expandido, pero es muy interesante. Bueno, solo lo he podido ver digitalmente en Zoom y así, y fragmentos, pero a mí se me hace impresionante lo que están haciendo ellos, o sea, ellas. Y es como, wow, o sea, es como, o sea, sé que ahorita sí puse ejemplos como muy dentro de, aunque sean experimentales y son personas, pues de Estados Unidos, europeos, pero definitivamente también hay mucho que ver aquí en Latinoamérica y en el sur también, no sé, hay cada cosa que la verdad a mí me vuela la cabeza y sí diría que hay muchas poéticas, eso sí, y mucha gente que está trabajando en eso y es amplio, o sea, sí, creo que por eso quería partir como algo como muy grande que desde el origen hasta ahora y sería muy interesante y bueno, también hay mucha información, muchos libros muy académicos también que trabajan esto, entonces no sé, o sea, sí podría, desde la dirección yo lo veo como un proceso de juego, de libertad, de encontrar mi voz dentro de otras voces, dentro de otras músicas, de otras posibilidades, salirme de lo narrativo. Yo lo vería algo así, pero no me atrevería a yo enunciar una gran poética única en esta pregunta. Está buena, pero para trabajarla, ¿no? Para hacer otra investigación, ¿no? Muy acotada. Y así. A ver, aquí había otra, ¿no? Javier Bazán, bueno, complementa aquí su pregunta. También me gustaría mencionar que las proyecciones me recordaron mucho al movimiento Fluxus. Espero pronto podamos ver tu obra completa. Me intriga. Gracias. Y por último tenemos el comentario de Juan Musiño. Qué excelente conferencia, Mariana. Muchas gracias por tan amena presentación y por tu organización y tiempo también. Muchas gracias. Sobre Javier de Fluxus, sí, tiene también mucho que ver. Creo que también por eso me confundí un poquillo, como iba más a la música concreta. También tiene que ver un poco con John Cage y muchísimas cosas, ¿no? Es que es muy interesante. Es que justo eso que esta asociación a Fluxus también es interesante porque, como dijo Gabriela, ¿no? Podemos también hacer muchas asociaciones muy interesantes y a mí eso es lo que más me gusta, ¿no? Cómo nos podemos derivar a cosas bien interesantes. Y sí, está interesante eso. Y sobre ver la película completa. Sí, bueno, en mi Vimeo tengo muchas piezas abiertas, si lo quieren ver. Es vimeo.com/DianelaTV. Y bueno, la película, la versión completa de Mudar, están invitados el próximo mes, en julio. Va a estar en línea en un festival de Brasil. Ya pronto va a salir como bien la información, la voy a compartir si les interesa, pero bueno, también pueden buscar mi Vimeo o buscarme y yo comparto en privado los links que no estén ahí, pero casi todos los tengo, gran parte los tengo abiertos en mi canal. Y muchas gracias también a Juan por su comentario. Espero a ver, qué bueno que dice que fue amena, porque tenía como esa duda, como que era como las presentaciones y bueno, luego el PowerPoint es cansado, pero bueno, traté de hacer como algo así como un primer intento. Espero pronto hacerlo como un poco mejor. Aquí hay otro comentario de polacas. Fuerza polacas. A ver, ¿cómo dice? Me parece que si distinguimos las poéticas de estilos, sí, apropiaciones, estéticas, experiencias. Sí, estoy de acuerdo, por eso también de acuerdo con hablar de poéticas. Totalmente de acuerdo con este comentario. No sé si leerlo, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arely Castañeda de Polacas. Me da gusto. En Polacas también hay ahí como profesores que sí les interesa hablar de estas películas. Yo aprendí de muchos profesores de Polacas, profesoras. Por ejemplo, tuve una profesora que nos dio el libro de postproducción en una de sus clases de teorías de la comunicación. También nos presentó Guy Debord. Y bueno, ver la sociedad del espectáculo en tercer semestre fue algo como muy importante para mí, que se llama Michelle Barrera, que excelente profesora.
también Rodrigo Martínez, que me ayudó en mi tesis. Bueno, ya mencioné a Jessica Conejo, que también con su texto que les digo, The Sound of Noise, que es la película, es interesante porque tiene mucho que ver con cómo explicar la música desde el ruido. Y bueno, ver esas películas, obvio, enriqueció mucho pues mi aprendizaje. También una profesora que ya no da clases en polacas, Angélica Carrillo, también nos presentaba películas como Filmes Zen. Bueno, una película muy interesante porque es una pantalla en blanco, ¿no? Y es interesante eso también porque, bueno, ahí necesitaba la pantalla en blanco, pero en estas películas que vimos son contrarias a la pantalla en blanco, ¿no? O sea, es como, pero también creo que nos llegan a cierta percepción zen, ¿no? O sea, por ejemplo, la de Norman McLaren parecía que nos lleva a una meditación, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos casi, ya no hay más preguntas, ¿cierto? Bueno, no sé, pensaba un poco en eso. Y sí, no sé si algo más. Sí, un último comentario de Esperanza. Muchas gracias por este interesante tema y darnos espacio en tu agenda. Muchas gracias, Esperanza. Y pues bueno, Mariana, no sé si gustas añadir algo más. Bueno, si no, podemos por aquí finalizar esta sesión. No sé si quieres mencionar algo. Creo que ya dije como lo que quería decir. Seguramente se me fue alguna cosa, pero bueno. Creo que hasta ahora por mí está bien. No sé si alguien más, una última pregunta o algo así. Si no, pues como podemos cerrar si quieren. Pero no sé. Porque creo que ya es el tiempo, ¿no? O sea, si fueron... Bueno, pensé que no iba a dar tiempo, la verdad. O sea, como que sí. Porque creo que sí dio el tiempo de las cosas que quería plantear. Entonces, eso estuvo bien. Gracias. Ok, pues bueno, Mariana, muchísimas gracias a nombre de la Coordinación Académica en Arte de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias otra vez, bueno, en mi caso otra vez, por esta plática tan interesante y que bueno, me parece que ha nutrido mucho la discusión y ha gustado bastante porque por los comentarios que he leído, que hemos leído, así lo refieren. Y Mariana, muchísimas gracias nuevamente y también a quienes nos han acompañado en esta aula virtual. Les recordamos, por favor, síganos en las redes sociales de la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estén al pendiente de las siguientes masterclass o aulas virtuales que tendremos durante los siguientes meses y bueno, la programación que ya casi se viene el siguiente semestre escolar. Pues sería todo por el momento. Muchas gracias a todos y a todas por su atención, su asistencia y pues que estén muy bien, que pasen muy buena tarde, buen sábado, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, todas, todes. Muchas gracias a todos.